Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico en Momentos con Dios. El día de hoy, 28 de julio del año 2020. Hermanos, sean bienvenidos, qué bendición estar con ustedes esta tarde. Y vamos a tener este tiempo para compartir la palabra del Señor que nos anima, nos fortalece. Y así juntos, hermanos, poder seguir caminando en este tiempo en el cual necesitamos más de la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos, a este estudio bíblico y les invito a que oremos juntos para pedir a Dios su bendición y poder juntos, hermanos, avanzar en nuestro crecimiento en la vida espiritual. Vamos a orar, acompáñenme, vamos a orar juntos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos ante ti con gratitud para esta tarde, pedir tu bendición, Señor, para el tiempo de estudio bíblico. Gracias, Señor, por cada hermano que con deseo en su corazón se conecta para poder juntos estudiar tu palabra, reforzar nuestro cuaderno espiritual y, Señor, seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes y tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que sea nuestro maestro esta tarde para poder entender la enseñanza de tu palabra. Así es, Padre, que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, bienvenidos entonces esta tarde para estudiar juntos el cuaderno espiritual. Y esta tarde, hermanos, vamos a ir a la cita bíblica correspondiente del día 2. Estamos, hermanos, en el mes del servicio. Hemos estado durante todo este mes hablando, aprendiendo y estudiando acerca de servir a Jesús, las características de la mente de Cristo que debemos nosotros tener y tomar para servir como a Dios le agrada. Y en esta tarde vamos, hermanos, a estudiar juntos allí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Le invito entonces a que abra su Biblia, me acompañe y que juntos leamos Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Ya lo encontró? Vamos entonces a leer lo que dice la palabra del Señor aquí. La palabra de Dios dice en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, el tema del cuaderno espiritual en esta semana se llama obediencia puesta en acción. El día de ayer, al leer la palabra del Señor en nuestro cuaderno espiritual, se nos animaba, hermanos, a no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es decir, que cada creyente, cada discípulo de Jesús debe llevar a la práctica lo que oye y lee de la Biblia. No basta solo con oír o con leer la palabra del Señor. Muchos pueden tener gran conocimiento bíblico, pueden leer la Biblia entera, pero no la practican, no les sirve de nada. Nosotros necesitamos leer, escuchar, pero practicar la palabra del Señor. Y una de esas áreas en los siervos es la obediencia. Y no solo basta con decir que soy obediente, sino debo mostrarlo con mis actos que estoy siendo obediente. El día de hoy vamos a meditar, vamos a estudiar, vamos a hacer nuestros 3 pasos de cuaderno espiritual para que juntos podamos encontrar estos tesoros preciosos en este texto de la Biblia. El primer paso es la observación. Observemos el versículo 23 una vez más. El versículo 23 dice, cuando hagamos todo, lo hagamos de corazón, es decir, lo más sincero y poniendo todo de nuestra parte, porque lo hacemos para el Señor y no para la gente. Al observar aquí, hermanos, vemos la enseñanza del apóstol Pablo de una manera muy interesante que debemos llevarla a la práctica. La manera de leer la palabra del Señor con estos 3 pasos es tan especial que nos ayuda a poder practicar el cuaderno espiritual y llevarlo a nuestro corazón, nuestro entendimiento y en nuestras acciones. La segunda parte del cuaderno espiritual es la interpretación. Y aquí es donde, hermanos, nos debemos no solo detener a estudiar o a ver el significado de palabras, sino cuando nace ese deseo en nuestro corazón de ir más allá, de buscar información bíblica, de fuentes fiables, de fuentes que sean confiables. Tenga mucho cuidado porque hoy en día con la herramienta de internet
Tú puedes encontrar cualquier tipo de información, pero muchas veces hay alguna información o mucha información no es de fuente confiable, que no es de sana doctrina o de buena enseñanza y puede confundirnos. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos como nos instruyen a través de la palabra del Señor, la enseñanza de la Biblia, en la iglesia, nuestros hermanos líderes, nuestros hermanos pastores, para que nosotros podamos juntos, hermanos, tener un buen entendimiento e interpretar bien la palabra del Señor. Ahora viendo entonces, hermanos, en el versículo 23, Pablo escribe esta carta a los colosenses. Veamos un poco de historia y un poco de contexto para entender esta parte de la Biblia del libro de Colosenses. Hermanos, esta carta fue escrita por Pablo cuando él estuvo preso en Roma, allá por el año 60 después de Cristo. Hermanos, Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas, así se llamaba esa ciudad donde vivían los colosenses, Colosas. Pablo nunca visitó esta ciudad. Qué interesante, porque hay algunas cosas que estamos aprendiendo acá, hermanos, como vimos la semana pasada, en el caso de nuestro estudio, cómo Pablo escribe a los romanos. Él no fundó la iglesia en Roma, fue fundada por discípulos o creyentes que venían de Jerusalén, y en Colosas es algo similar. Pablo no fundó la iglesia en Colosas, escribe la carta a los colosenses, pero sabes, esta iglesia en Colosas fue fundada por un hermano que se llamaba Epafras. Fue un discípulo de Pablo que fue convertido junto con otros hermanos en los viajes misioneros de Pablo. Cuando Pablo escucha de la iglesia en Colosas, él escribe esta carta estando preso allá, hermanos, en Roma. Y esta carta de Colosenses es una carta, hermanos, que habla de relaciones constantes, relaciones personales, y especialmente nuestra relación con Cristo. Y sabes, hermano, nosotros debemos fortalecer, cultivar nuestra relación, y nuestra relación con Cristo debe ser constante, porque esto va a traer poder para vivir. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, nos anima a que nosotros aprendamos de la Biblia, hoy como estamos viendo, estas instrucciones que Pablo está dando a los discípulos de Cristo, a los hermanos en Colosas y definitivamente a nosotros también, de cómo relacionarnos y llevar nuestra obediencia en acción o a la práctica. El capítulo 3, hermanos, en donde encontramos nuestro texto de hoy, el capítulo 3 abarca mandamientos o enseñanzas para los cristianos sobre sus responsabilidades en las relaciones personales. Aquí es donde Pablo nos escribe algunas cosas que nosotros hoy vamos a analizar en este versículo 23. Y hermanos, las responsabilidades en nuestra vida son tan importantes porque nos muestra nuestra madurez, tanto espiritual como en la vida secular, y especialmente en nuestras relaciones personales con las personas, con nuestras familias y también en nuestros trabajos, hermanos. En el capítulo 3, aquí en este versículo que estamos leyendo, Pablo está hablando acerca del comportamiento de los siervos. Y para entender un poco más este versículo 23, vamos a leer el contexto del versículo 22 en adelante para hacernos, hermanos, una idea de lo que Pablo nos está mostrando en este pasaje de la Biblia. Leamos el versículo 22, Colosenses 3:22, y sígame usted ahí en casa con la lectura de la palabra del Señor. Dice el 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción. Partiendo del versículo 22, hermanos, Pablo aquí nos da mandatos para los siervos.
Aquí se puede aplicar, hermanos. Pablo escribe aquí en este capítulo 3 las relaciones, como le decía hace un momento, relaciones personales. En el contexto más atrás, Pablo habla de las relaciones entre el hogar, la esposa, el esposo, los hijos con los padres, padres a los hijos. En estos versículos del 22 al 25, Pablo habla de los siervos con sus amos. Capítulo 4 en adelante habla de los amos o patrones y su relación con los demás. Estos versículos que estamos leyendo nos interesan porque no solamente se puede aplicar, hermanos, a nuestra vida espiritual, sino también a nuestra vida personal o particular, ya que se debe aplicar también en nuestra relación con nuestros jefes. Hermanos, en el tiempo de Pablo, se sabe, hermanos, que la sociedad era una sociedad muy marcada entre la pobreza y la riqueza. Y hermanos, en esta sociedad, muchas de las personas eran pobres y para sobrevivir tenían que ser esclavos, debían ser esclavos. Pero el propósito de Pablo en estos 3-4 versículos es instruir tanto a los siervos como a los amos, especialmente a los que eran cristianos, a cómo debe ser su actitud, su comportamiento y obediencia y el trato de los unos con los otros. En nuestros días, hermanos, pues ya no existe tanto aquí en nuestro país lo que es la esclavitud, pero sí se puede aplicar a la relación, o estos principios pueden aplicarse a la relación entre trabajadores y patrones, entre empleadores y empleados. Y ahí es donde nosotros podemos poner en acción nuestra obediencia y ser esos siervos que Dios espera que seamos. Del versículo 22 al 25, el mandato principal, hermanos, es, que Pablo escribe aquí es que los siervos, como tú y como yo, debemos ser obedientes a nuestros amos. Hermanos, los siervos no solo deben obedecer simplemente por obligación. Ahora como cristianos nosotros tenemos que aplicar la enseñanza bíblica. Veamos el versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí hay una frase clave. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esta frase, no sirviendo al ojo, se refiere a trabajar, hermanos, no solo cuando el amo está viendo o trabajar a medias. Quiero que pongas atención en esto porque en nuestros trabajos seculares muchas veces hacemos el trabajo a medias. Hacemos un trabajo que hay que como caiga, como salga. Y la palabra de Dios hoy nos está diciendo que eso es trabajar al ojo del hombre. Trabajar a medias o trabajar solo bien cuando el amo llega o el patrón llega. Ahí sí le echamos todos los kilos al trabajo, pero cuando no está el patrón te tomas hasta 1 hora de relax o de descanso. Y que el trabajo salga como salga. Pablo nos está diciendo que nosotros como cristianos no debemos mostrar esta actitud. Hermanos, también, hermanos, este versículo nos hace entender, nos da un sentido más amplio en que uno no debe trabajar simplemente por trabajar. El versículo 22 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Cómo? Dice, temiendo a Dios. Hermanos, cuando llegamos a este punto, es que debemos entender algo muy importante, que ahora tú y yo, como cristianos, hermano, trabajamos teniendo una nueva mente, un nuevo corazón. No con el propósito, como dice aquí la palabra del Señor, hermanos, al ojo del hombre, trabajando a medias o mal hecho, o un trabajo como salga, sino haciéndolo de la mejor manera, porque es para el Señor al que servimos. Recuerda, ahora nosotros como cristianos, nosotros creemos que Dios es el dueño de todo. Inclusive del trabajo que tú y yo tenemos, Dios es el dueño. Él nos lo ha dado. Esa es la función de Dios, proveer trabajo. Por lo tanto, a través de la bendición de Dios es el trabajo que tenemos y necesitamos nosotros ser buenos siervos, obedientes, y nuestra obediencia se va a mostrar en nuestra manera de trabajar, en la forma en que damos lo mejor. Y escucha esto, trabajar con gusto, no con disgusto.
La diferencia de trabajar con gusto a trabajar con disgusto es que cada mañana que tú te levantas, agradécele a Dios por el trabajo que Él te ha dado, porque a través de Él tú puedes testificar, puedes servir a Dios, porque lo estás haciendo para Dios y no para el hombre. Lo estás haciendo ahora con un corazón sincero, con agrado, con gusto para el Señor y no con disgusto. Hay muchos cristianos que hoy, cada mañana que se levantan, en vez de dar gracias a Dios, lo primero que dicen es otro día más de trabajo y con una cara y una mala actitud. Que realmente deberíamos cuestionarnos si dan gracias a Dios por el trabajo que tienen. Sea el trabajo que tú tengas, sea el trabajo que Dios te haya dado, tú debes hacerlo con gusto, con gratitud, porque al Señor servimos. Y ahí es donde se va a ver la evidencia, hermanos, de que somos esos siervos obedientes que ponen en acción esa obediencia en gratitud al Señor. Hermanos, Pablo aquí nos está ayudando a entender que realmente nosotros somos siervos, donde Dios es el dueño o el amo. En nuestra vida espiritual y en la vida secular, a través de Dios, Dios nos ha provisto trabajo. Y dar gracias a Dios por esto, y debemos ser buenos siervos, buenos trabajadores también. Hermanos, debemos cambiar nuestra mente y nuestra actitud de servir a medias o trabajar a medias y hacerlo lo mejor y con el gusto más grande, porque Dios nos ha dado esa bendición. Hermanos, en lugar de solo agradar al hombre, el motivo de cada uno de nosotros en cuanto al trabajo debe involucrar también el temor al Señor. Aquí Pablo, hermanos, nos está hablando de una frase en el versículo 22, donde él dice que lo hagamos con corazón sincero. Esta frase, hermanos, expresa o habla de los motivos puros por hacer algo con integridad. Los cristianos, nosotros debemos trabajar con integridad. Cuando hablamos de integridad se refiere a nuestra manera de mostrar que somos cristianos y hacer el mejor trabajo que podamos hacer. Hermanos, nosotros debemos trabajar sin importar el patrón que tengamos. Se debe trabajar para honrar el nombre del Señor. Debemos saber que, hermanos, cuando nosotros estamos trabajando, sea en tu trabajo secular o sea en tu trabajo en la obra de Dios, su servicio en la obra de Dios, debe hacerse de tal manera que la gente pueda ver que tú representas a Dios en este mundo. Y eso debe motivarnos a representar a Dios bien en todo lugar. No un trabajo a medias, no un trabajo como salga o como caiga, sino un trabajo, un servicio de calidad, hermanos. Porque los cristianos debemos mostrar nuestra obediencia en la forma en que actuamos en nuestro trabajo. Hermanos, debemos representar bien a Dios. Y sabes, los creyentes como tú y como yo debemos ser los mejores empleados que un patrón jamás haya conocido. Los patrones terrenales deben llevarse una impresión en la cual ellos vean en nosotros que somos los mejores trabajadores, no porque lo estamos haciendo por deseo de ganar más o por deseo de obtener una posición más alta, no, sino porque representamos a Jesucristo y somos sus siervos y mostramos nuestra obediencia de esa manera, no solo de palabra, sino en lo que hacemos, nuestras acciones. Eso es poner nuestra obediencia en acción. Hermano, cuando haces tu trabajo, sea tu trabajo secular donde tú estás, o sea aquí el trabajo en la iglesia, ¿lo haces como para el Señor o lo haces para el hombre? Nuestro trabajo, nuestro servicio debe ser tal que muestre integridad, muestre honestidad y hacerlo con gusto, hermanos, y más para la obra del Señor. Sigamos leyendo, por favor. Vea conmigo el versículo 23 para entender el sentido de lo que Pablo nos está enseñando. Y Pablo dice en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Se repite esta frase, de corazón. En el versículo anterior era de corazón sincero. Ahora se nos dice de corazón. Es decir, que le pongamos todo nuestro deseo de servir. Amados hermanos, cuando nosotros servimos, Pablo dice aquí, cuando hagamos algo, que lo hagamos
de corazón como para el Señor. Y más adelante veremos la aplicación de este versículo 23. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo está aquí, hermanos, haciendo una generalización de sea tu trabajo terrenal o secular, o sea tu servicio o tu trabajo en la obra de Dios. Y hermanos, tarde o temprano siempre recibiremos recompensa de lo que hacemos. En la obra del Señor recibiremos una herencia hermosa de parte de Cristo, dice aquí la palabra del Señor. Y esa herencia, hermanos, está reservada para aquellos que de corazón, como dice la Biblia, les sirven al Señor. No por el deseo de ganar una posición, no por el deseo de ganar fama, no por el deseo de buscar la adulación de la gente o los halagos de las personas, sino porque nos interesa agradar a nuestro Señor y amo, que es Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro mayor interés cuando servimos, hablando espiritualmente. En la vida personal, terrenal, cada uno en su trabajo debemos mostrar lo mejor, ser puntuales, ser honrados, ser honestos, ser íntegros, como estamos aprendiendo acá en la palabra del Señor, hermanos. El versículo 25, quiero que tú veas, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Hermanos, esto nos debe mostrar una gran verdad, que lo que nosotros hagamos, eso recibiremos. Y cuando habla aquí de injusticia, hermanos, esto puede aplicarse en todo aspecto, sea para tu trabajo terrenal o sea para la obra que tú haces para el Señor. Hablemos un poco en la vida espiritual. Cuando se nos da el privilegio de servir en algo en la iglesia, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de corazón o lo hacemos solo para agradar al ojo del pastor o los líderes? Y aquí vamos a ver algo muy interesante, hermanos, que debemos aprender hoy, porque esto nos va a mostrar cómo poner nuestra obediencia en acción. Hermanos, cuando vemos esto, nos debe recordar que todo lo que estamos haciendo es porque servimos a Cristo y no lo estamos haciendo para el hombre. Y hermanos, cuando la palabra de Dios dice que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, Pablo está diciendo aquí, hermanos, que el que se rehúsa a trabajar duro para el Señor o servir al Señor y lo hace mal, va a recibir lo mismo. Mira, ¿cuántas veces, hermanos, se nos da el privilegio de servir en la obra del Señor? Y decimos, sí, ahí estaré. Sí, cuente conmigo. Pero cuando llega el momento de hacerlo, no estamos, no venimos. O nos excusamos. O tal vez lo hacemos por obligación. Ya no hay una entrega, ya no hay un con gusto en servir a Dios, sino es una obligación. Recuerda, Pablo está describiendo y nos está advirtiendo que si lo hacemos injustamente, vamos a recibir lo mismo. A eso se refiere este versículo 25, en el cual aplica y abarca a nuestra obediencia puesta en acción. Porque cuando obedecemos y lo ponemos en acción, debe ser una obediencia, hermanos, que salga del corazón con gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo y no por obligación o no por querer quedar bien con la gente. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe, hermanos, de qué manera estamos sirviendo. Hermanos, para terminar este tiempo tan especial de estudio bíblico, ¿cómo aplicamos lo que hoy estamos aprendiendo? ¿Cómo aplicamos lo que Pablo nos está mandando a que hagamos? Porque son nuestras responsabilidades en nuestra relación como siervos al amo o al patrón, y también como cristianos, como siervos a nuestro Señor Jesús como nuestro dueño. Número 1, ¿cómo aplicamos esto? Debemos trabajar con gusto, sea en lo terrenal o en lo espiritual. Lo dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hermano, cada vez que sirvamos a Dios o se nos da el privilegio de servir a Dios, hagámoslo con gusto, hagámoslo con alegría, hagámoslo de la mejor manera. Y luego Pablo dice de corazón, es decir, que estemos contentos con un gusto grande de servir al Señor. ¿Cuántos se han gozado en servir a Dios?
¿Cuántos se han sentido útiles en la obra de Dios? Aún tomando una escoba y barriendo el templo. Hermanos, es una bendición, un privilegio servir a Dios. Haciéndolo con gusto, con un corazón sincero. Pero mira, luego hay una frase que yo quiero que observes en el versículo 23, porque quiero que lleves esto y apliques esto en tu vida. Porque Pablo dice, hacelo de corazón como para el Señor. Ojo con esto, porque Pablo está haciendo resaltar que el trabajo para el Señor debe ser de alta calidad. No te confundas, porque a veces caemos en el error de decir, como es para el Señor, hagámoslo como salga, hagámoslo como caiga. Hermanos, ese es un pensamiento malo, un pensamiento que no agrada a nuestro Dios, un pensamiento que no lleva la característica de la mente de Cristo en servir. ¿Acaso Cristo sirvió a medias? ¿Acaso Cristo hizo a medias su obra? ¿Acaso Cristo cuando oró al Padre y le dijo, Señor, la obra que tú me diste, pues la hice como saliera? No, Jesús terminó su obra completa, en excelencia. Y muestra de eso, la Biblia nos enseña que el sacrificio que Cristo hizo fue uno y suficiente. Fue excelente. Por lo tanto, si vamos a servir al Señor con corazón, como al Señor, hermanos, debe ser de la mejor calidad el servicio que hacemos. Esa es nuestra obediencia en acción. Cuando nos den el privilegio de servir, debemos hacerlo de la mejor manera. Debemos de hacerlo con calidad, no a medias, no como salga o como caiga. Total, como es para el pastor o como para los líderes, hay que se vaya. Estás muy equivocado, hermano, hermana. Nuestro servicio no es al hombre, es al Señor Jesucristo. Y por lo tanto debe ser de calidad, entregado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido de compras y hemos comprado un producto que ya está caducado, o que cuando lo abres está ya pasado o está caducado? O cuántos de nosotros hemos tenido la mala experiencia de ir y comprar algo y nos han servido a medias, nos han atendido a medias o nos han despreciado? Uno se siente mal. Es más, uno ya ni vuelve a regresar tal vez a esa tienda o a ese lugar donde te sirvieron a medias, porque no te agradó. Ahora piensa, ¿cómo es tu servicio a la obra del Señor? ¿Estará haciendo a medias, hermano? Piensa cómo estará el Señor Jesús cuando tú le sirves como caiga, a medias. Llego tarde, no hay puntualidad. ¿Qué importa? ¿Cómo es para el Señor? No confundamos y no malinterpretemos la palabra del Señor. Porque cuando Pablo cuando dice como para el Señor, él está refiriéndose a lo mejor, dar la calidad a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, apliquemos eso ahora en nuestra vida, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Si vamos a trabajar, sea en lo terrenal, demos lo mejor, hermanos. Como dice la Biblia, que la gente nos conozca como esos trabajadores honestos, íntegros y que trabajan con un gran gusto. Y como dice la palabra del Señor, como para el Señor, un servicio de calidad. Por eso, amado hermano, hermana, cuando en la vida espiritual se te llame para servir en un privilegio en la iglesia, sea el que sea, tú recuerda este versículo que hoy estamos aprendiendo y aplicando. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermano, hermana, sirvamos con alegría. Pongamos en acción nuestra obediencia, dando calidad al Señor Jesucristo. Recordemos entonces, apliquemos eso a nuestra vida. ¿Cómo aplicarás esta obediencia esta semana en tu vida? Da lo mejor en tu trabajo secular o en tu trabajo, hermano, hermana, donde Dios te ha dado la bendición de trabajar. Da lo mejor. Hermano, si tú eres dueño de un negocio, Dios te ha dado esa bendición, ese privilegio. Tú debes servir y debes dirigir con calidad, lo mejor, íntegro, como dice la palabra del Señor, para agradar a Dios y no a los hombres. Mis hermanos, deseo con todo mi corazón que este tiempo de estudio nos haya ayudado un poco más a cómo poner en práctica nuestra obediencia. Recuerda, ese es el tema de esta semana, obediencia puesta en acción. Mis hermanos,
Recordemos que somos siervos de Jesús, y por lo tanto la gente nos debe conocer como los mejores siervos que haya, tanto en el aspecto espiritual y el aspecto terrenal. Hermanos, vamos a orar para